Señor presidente, señorías, a lo largo de la historia reciente de este país ha habido administraciones sin gobierno, gobiernos sin administraciones, pero ustedes han instaurado una nueva modalidad, que es la administración del desgobierno absoluto. Hay un síntoma inequívoco de degradación de los sistemas políticos, que es cuando se empieza a producir un deterioro de los servicios públicos. Yo, como funcionario, no puedo hablar, evidentemente, en nombre de los 3,5 millones de empleados públicos que hay en este país, pero le aseguro que tienen un caudal extraordinario, gente tremendamente cualificada. Y cuando falla el sector público, cuando falla la Administración, necesariamente es porque hay una incompetencia, una imprevisión histórica y una indolencia propia de los ministros y los altos cargos que gestionan esos ministerios. Se han batido el récord histórico de empleados públicos en España. 3,5 millones de empleados públicos en España. Y, sin embargo, se están batiendo el récord histórico de las colas en España. Fíjese usted la ecuación. Fíjese la ecuación socialista, la ecuación de esa alianza de gobierno que tiene España. Mayor presupuesto de gasto público de la historia de nuestro país, España a la cola de Europa. Mayor número de empleados públicos en nuestro país, España llena de colas. Esa es la realidad. España es un país de cola y de colas. España está a la cola de recuperación económica de los niveles previos a la pandemia. España está a la cola en niveles de renta per cápita en toda Europa. Y España está llena de colas. Esa es la imagen fría y desgraciada de España ahora mismo. Desde luego, la ineptitud, insisto, la desolación, la inepcia absoluta para la gestión de los recursos públicos, desde luego se está imponiendo en todos los ministerios. Y le diré una cosa, señora ministra, usted se está coronando últimamente con determinadas declaraciones. No sé si sigue pensando que las pensiones a los mayores van destinadas a cubrir las necesidades de sus hijos y de sus nietos. Pero sobre todo hizo una declaración que me parece realmente obscena viniendo de una ministra de Hacienda, cuando dijo que cuando ustedes llegaron a este país, España tenía un problema de autoestima. ¿Usted es la terapeuta colectiva de los españoles? ¿Usted cree realmente que tenemos un problema de autoestima? El que tiene un problema de autoestima es Pedro Sánchez, absolutamente superlativo, que es incapaz de cubrir ni siquiera con todas las políticas públicas que viene realizando. Esa es la realidad. Yo le pediría, de verdad, yo cuando alguna vez me confundo intento taparme un poco, intento esconderme, pero veo que usted, desde luego, es la máxima manifestación de lo que es la política lenguaraz. Mire, ha habido un español, solo un español, que no ha necesitado ni colas ni cita previa a lo largo de los últimos 4 años. Se llama Tito Berni. No necesitaba ninguna cola. Mientras los españoles pasaban frío o calor en colas, mientras iban al mercado negro, como en Cuba, a buscar, desde luego, a pagar 20 euros porque alguien le cubriera el puesto en una cola, había un señor que se llamaba Tito Berni que entraba como Pedro Sánchez por su casa en todos los ministerios. Por cierto, él tenía otro tipo de citas y otro tipo de colas, pero no eran las citas y colas que tenían los españoles. Esa es la realidad. ¿Y qué tenemos ahora? Pues tenemos lo que tenemos, un pequeño olor que se va ampliando poco a poco, ese tufillo de agua ácida de corrupción que caracteriza al Partido Socialista Obrero Español. Partido Socialista Obrero Español cuya corrupción está asociada a la lencería masculina. Es de verdad 140 años de historia de España en calzoncillos. Desde Luis Roldán hasta el Tito Berni, con una diferencia. Antes utilizaban una cámara Kodak y ahora utilizan un móvil para hacerse las fotos. Esa es la realidad. Pero vamos a seguir. Ustedes lo que hacen es anteponer el bienestar individual y el bienestar de sus familias. Si ustedes ayer presentaron un proyecto de ley de familias, estuve mirando las disposiciones adicionales a ver si había una disposición dedicada a Nadia Calviño y su familia, o a esa gran directora general de la Guardia Civil que desde luego remueve los huesos en su tumba al duque de Ahumada, la mejor directora general de la Guardia Civil de la historia. ¡Qué barbaridad, qué declaraciones! Hay veces que es mejor estar en casa y callarse y darse cuenta de lo que uno está diciendo. Pero ustedes han antepuesto la colonización, el nepotismo y, desde luego, la creación de una superestructura absolutamente espesa y necesaria a lo que es el interés de todos los ciudadanos. Entre los excesos regulatorios, entre el infantilismo, entre el desconocimiento de la Administración, ustedes han convertido el sector público en lo que es ahora mismo. Un lugar donde no funciona prácticamente nada. Ante la perplejidad de los funcionarios, ante la perplejidad de los empleados públicos y, sobre todo, ante la perplejidad de los ciudadanos. Pero voy a contar una cosa, mire. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a salir de esa burbuja en la que viven ustedes en Moncloa, esa burbuja del mercado donde compra Nadia Calviño, esa burbuja de ceses, destituciones y reversiones que tiene el señor Marlaska, y vamos a ir ahora mismo a entrar en la puerta, en la casa de una familia. Piense en un matrimonio con 2 hijos. Él se acaba de jubilar y decide pedir
la pensión por jubilación. Lleva 3 meses que lo ha pedido y todavía no se le ha reconocido. Hasta 4 millones de peticiones atrasadas en la Seguridad Social y más de 4 meses para reconocer una prestación. Pero su mujer quiere pedir el ingreso mínimo vital, porque tiene derecho a pedir el ingreso mínimo vital. ¿Y sabe lo que ocurre? Que duda porque es de tal complejidad burocrática que no sabe qué hacer. Según datos de la AIREF, para que le quede claro, señora ministra, 400.000 de 700.000 familias no piden el ingreso mínimo vital porque consideran que es absolutamente impracticable, dada la gestión tan complicada y burocrática que es. 8 de cada 10 familias que piden el ingreso mínimo vital no lo perciben porque se desestima. 100.000 solicitudes pendientes de resolución. Pero tienen una hija, por cierto, es peluquera, que dice: no te preocupes, papá y mamá, yo voy a buscar en Internet, que me han dicho que hay una página web donde se venden citas previas y colas. 15 euros, consigo una cita previa y hasta consigo pagar. Si pago 20 euros, consigo que alguien me guarde el sitio en la cola. Esto es propio de países del tercer mundo y de países con graves crisis institucionales. Esto no había ocurrido hasta ahora en este país. Esto no es Cuba 1977, esto es España 2023 y no pueden seguir negando esta realidad. Pero bueno, como es peluquera, es autónoma, quiere recibir una subvención del fondo Next Generation y no sabe dónde reclamarla, no sabe dónde ir. Claro, el otro día tuvimos conocimiento, pero luego además con un gran alarde de triunfalismo por parte de la Vicepresidencia Económica, de que en España se había ejecutado el 55% de los fondos. Si ya de por sí eso es una grosera afirmación, esos fondos no están llegando al tejido productivo. Pero le voy a contar más. Es que quiere contratar a una señora peruana que vino a España hace 2 años. Pero esta señora peruana lleva 27 meses pidiendo su permiso de residencia y no se lo han concedido. ¿Sabe por qué? Porque la media para conceder permisos de residencia en este país ahora superan los 2 años. Pero no queda ahí la cosa. Mire, es que sabe que va a llegar usted, o los funcionarios, mis compañeros, y comienza ahora la declaración del impuesto sobre la renta a las personas físicas. Y sabe que va a tener que pagar el IRPF. Pero lo que no sabe es cuándo se va a sustanciar el procedimiento judicial que impulsó contra un cliente que le debía 100.000 euros. Gracias a la huelga que ha paralizado la Administración de Justicia, hay 200.000 juicios, diligencias y todo tipo de trámites paralizados en este país. Bueno, ya no quiere sacarse el carnet de conducir, porque eso ya es imposible si vive en Barcelona. Eso habría que decírselo a Grande Marlaska, que tiene una gran habilidad para conducir por otros sitios, pero no, desde luego, por la vía de las jefaturas de tráfico. Y, por último, su hermano. Su hermano estudió en Finlandia, tiene un título en Finlandia y quiere que se lo homologuen en España. Lleva 26 meses esperando a que le homologuen un título en España. 26 meses. Cuando el decreto que lo regula dice que en 6 meses tenía que estar homologado. Esa es la España de hoy. No es la España sepia de Luis Roldán, que también. Es la España de colores que ustedes están ahora mismo diciendo. Por eso que cuando usted habla de autoestima, mire a los españoles que hacen cola y hábleles de autoestima individual, porque creo que hay que respetarles de manera clara. Mire, esta es la foto de cada uno de los ministerios. Y cada uno de los ministerios conforma una realidad institucional que es el Gobierno. Por cierto, esta mañana se ha coronado usted también. ¿Usted no estuvo sentada en el Consejo de Gobierno con delincuentes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por cierto, la delincuencia no se pega, pero usted estuvo sentada también con delincuentes en un Consejo de Gobierno. Por lo tanto, no afee conductas de nadie, porque yo no afeo las conductas de las personas que han podido estar sentadas aquí con el Tito Berni, no se las afeo, pero usted no afee las conductas de los demás tampoco. Desde luego, por prudencia, por mesura y por inteligencia. Le voy a decir más. Mire, en este Gobierno hay 4 tipos de ministros. Los ministros que llegaron nombrados con prestigio y han perdido todo su prestigio profesional. Calviño, Job, Grande Marlaska, bueno, lo de Bolaños es más discutible, todos han perdido su prestigio profesional. En segundo lugar, están aquellos ministros que llegaron sin prestigio profesional por cuota y que han licitado y se les ha fabricado trenes que no caben por los túneles. El ministro tradicional de cuota del Partido Socialista Obrero Español.
Luego están los ministros de Unidas Podemos que llegaron por peaje político y que han convertido los ministerios en un taller experimental para realizar las peores políticas públicas, haciendo de su infantilismo y, desde luego, su ignorancia el peor atributo para gestionar este país. Y, finalmente, está la cuarta categoría, que son los invisibles, los que solo son ministros cuando llegan a casa y les reconocen en su familia, porque el resto no les reconoce ni en la lista de la compra cuando están en el supermercado. Esa es la realidad, las cuatro categorías que tenemos de ministros en este país. En fin, esto es la realidad. Y le diré una cosa, esto es la constatación y la síntesis perfecta de lo que es el gobierno de Pedro Sánchez. Incapacidad, irresponsabilidad e ineficacia. Mire que pensábamos que lo iban a hacer mal, eso lo descontábamos. Han superado todas las expectativas. Y le diré una cosa, no se le ocurra subir aquí a decir que estamos hablando de anécdotas ni de episodios. Todos los periódicos de este país, todos están certificando la degradación de los servicios públicos. No es un espejismo ni una burbuja de la oposición, ni es una mala oposición. Dígaselo a todos y cada uno de los españoles que hoy padecen sus políticas públicas. Que sepa una cosa, les queda muy poco tiempo. Los nuevos ministros son ministros de descuento, como aquellos jugadores que se les cambia en el minuto 92 porque están agotados. Ya no sirven para nada. Yo lo que sí les diría, por favor, que esta agonía la acaben cuanto antes, por ustedes y por el bien de todos los españoles. Muchísimas gracias. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Hacienda y Función Pública. Muchas gracias, señor presidente. Señor Garcés, yo le voy a recomendar que usted tranquilamente se lea la intervención en el acta, en el libro de sesiones, después de su exposición aquí en la tribuna. Yo tenía una idea de usted que debe ser que yo estaba confundida y que no se corresponde con la realidad. Usted ha hecho una intervención absolutamente antisistema, una intervención, sí, ríanse, una intervención de desesperación en la política, en la que dan una idea de un Partido Popular a la deriva, que da igual lo que digan, que ahora se dedica a encasillar a los ministros, a meterse con los ministros, a desprestigiar la vida pública, la vida política. Señor Garcés, si venimos a hablar de la Administración General del Estado, hablemos de lo que ustedes pidan en la interpelación, pero no sé. Creo que no le es propio al Partido Popular una intervención de ese tipo. No sé muy bien qué papel cree usted que tiene que adoptar dentro de su grupo. Desde luego, que usted ha escogido en el día de hoy, para mí, lo que expresa es una absoluta enmienda a la totalidad. Usted ha hablado de desbaratamiento de los sistemas políticos. ¿De los sistemas políticos, señor Garcés? Esto que dice Vox, ¿no? O que dicen los anticapitalistas. Es que mírese la intervención. Porque, claro, usted llega, debe ser que usted se anima a sí mismo y dice cosas de este tipo como desbaratamiento de sistemas políticos, del sistema democrático del país. ¿No estaba diciendo eso? Pues es lo que ha dicho. Entonces, yo creo que si usted se mira su intervención, retiraría usted algunas cuestiones del acta porque son extraordinariamente nocivas para la vida pública, para la vida política, y se puede criticar a un gobierno, ¿cómo no? Y claro que este gobierno tiene cosas que mejorar, ¿cómo no? Va a tener cosas que mejorar. Pero desde luego desde esa oposición que usted expresa hoy en la tribuna, ya le digo yo que no es que no sean ustedes una alternativa, es que se están ustedes convirtiendo en un partido antisistema, señor Garcés.
Y podría hablar de usted, que no lo voy a hacer, porque ya cuando uno recurre o intenta recurrir a la provocación personal, señor Garcés, ya creo que es cuando uno demuestra claramente en política que va a la desesperada. Entonces, yo no voy a entrar sobre si usted... No haga usted ahora los aspavientos. Voy a mirar para allá, a los que nos tiene acostumbrado el señor Garcés, en el que ahora pues se lleva las manos, se raja las vestiduras, todo esto que ya estamos acostumbrados, porque yo voy a intentar no hablarle de sus ocupaciones previas. Yo voy a intentar no decir por qué este Gobierno presentó el partido que lo sustenta mayoritario una moción de censura, por la corrupción del Partido Popular, no dicha por un periódico. Señorías, silencio, por favor. Un segundo, señora ministra. Señorías, creo que cosas, muchísimo más duras se han escuchado anteriormente y no ha habido ningún tipo de interrupción y silencio absoluto en la Cámara. Así que les ruego, tendrá oportunidad el señor Garcés después de tomar la palabra, que continúen con ese silencio que la Cámara respetuosamente también le ha ofrecido al señor Garcés. Por favor, cuando quiera, ministro. Muchas gracias, señor presidente. Que no son reconocibles, señorías, vociferando ni intentando que a la persona que está en la tribuna en el uso de la palabra se la pueda interrumpir, ¿no? Y de alguna manera no ejercer nuestro derecho democrático. Verán ustedes, el problema que tiene el Partido Popular, y es lo que usted expresa en la tribuna, señor Garcés, que iba por el hilo de que este Gobierno llega a la Moncloa, el presidente Sánchez, de la mano de la moción de censura, fruto de la corrupción del Partido Popular. A partir de ahí empezaron ustedes a vociferar, continúo, del Partido Popular declarada por los tribunales, no por un medio de comunicación, no por ninguna otra cuestión que pueda ser un juicio de valor, sino por lo que los tribunales sentenciaron respecto a cómo se había financiado ilegalmente el Partido Popular y las personas responsables que todavía, señoría, con algunas causas abiertas, seguimos conociendo en otras causas que siguen vigentes, algunas de ellas tan graves que siempre le insisto, como la del señor Fernández Díaz, a quien se le piden 15 años de prisión, 15 años, y sigue siendo miembro del Partido Popular. Ustedes no han hecho nada al respecto. Ustedes, en materia de corrupción, siguen teniendo como candidato a una persona imputada, al señor Albiol, asesor del señor Feijóo, y ustedes no lo separan del puesto. Nosotros, ante cualquier cuestión que pueda representar una duda sobre la situación de una persona, inmediatamente se le expulsa del partido y se le pide... ¿Dónde está el chiste, señoría? De forma rotunda se le expulsa del partido, se le pide la entrega del acta, ustedes no. Ustedes tienen una alcaldía, una alcaldesa en Marbella que tiene un patrimonio sin aclarar de más de 10 millones de euros y a ustedes les da igual, no dicen nada. Ustedes que fueron, insisto, condenados por sentencia judicial firme y donde yo pues no le pregunto a usted dónde estaba usted en ese Gobierno. No le pregunto. Le podría preguntar, como usted me pregunta a mí, pero no le pregunto porque creo que es mucho más importante desenmascarar por qué están ustedes en esta. ¿Por qué recurren ustedes a esto que yo anteriormente al señor Figaredo he denominado política basura? Pues mire, porque ustedes no pueden soportar que en este país, de la mano de un Gobierno progresista, estemos en los mayores índices de creación de empleo de toda nuestra historia. Porque ustedes iban con el eslogan que el Partido Socialista era paro. Eso es. Y resulta que se les ha caído la bandera del eslogan, porque ahora este Gobierno está demostrando ser el que mayor creación de empleo ha producido a lo largo de nuestra historia. Ustedes iban con la bandera
de que no éramos capaces, desde las posiciones de izquierda ilegítimas siempre para ustedes para gobernar, que este país iba a ser uno de los países que más creciera de la Unión Europea. Eso lo negaban, lo siguen negando. Ahí están los indicadores europeos y ustedes siguen negando que España creció el año pasado un 5,5%, por encima, señorías, del resto de países de la eurozona. Ustedes que siguen hablando de que este Gobierno, con todos los adjetivos que yo no voy a repetir porque me da vergüenza de que se oigan en esta tribuna, es un Gobierno que no está a la altura, voy a decirlo de forma suave sobre lo que usted ha dicho. Resulta que este Gobierno es el tercero de la Unión Europea que mejor está combatiendo la subida de precios provocada por la guerra de Ucrania. En definitiva, está demostrando ser un Gobierno que con un modelo distinto de salida de la situación económica está provocando mayor riqueza, mayor crecimiento, mayor igualdad, algo que ustedes nunca van a reconocer porque para ustedes la ruina es la mejor forma de llegar a la Moncloa. Es lo que siempre dicen y es lo que siempre hacen. Y claro que hablo de autoestima. Como país, claro que hablo de autoestima. A mí me parece muy importante hablar de país y hablar de la autoestima de un país, de la capacidad que tiene un país de proyectarse al exterior de forma visible, de forma rotunda, señor Garcés, de forma influyente, contar fuera de nuestra frontera. Y claro, que con el presidente Sánchez la autoestima de este país sube, porque sube su influencia fuera, la capacidad de tener mayor visibilidad, la capacidad de tener una política exterior que permite que España ahora sea consultada y sea tenida en cuenta a la hora de los grandes consensos europeos y de los grandes consensos internacionales. Y es obra del presidente Sánchez y es obra del Gobierno progresista ese que ustedes denostan, por supuesto que sí, que sube la autoestima cuando la igualdad en un país es la tónica dominante frente a la desigualdad, el deterioro de los servicios públicos que ustedes protagonizaron. Y seguiré hablando de ello, señor Garcés, porque seguiremos diciéndole a los ciudadanos por qué tenemos una manera de concebir la economía y las políticas distintas. La de ustedes, devaluación salarial, abaratamiento del despido, debilitamiento de los servicios públicos. La de este Gobierno progresista, protección de renta, reformas que permiten avanzar en los retos que tenemos a nivel internacional, sostenibilidad de las cuentas públicas, señor Garcés, y, por supuesto, conquistas de nuevos derechos que nos van a permitir seguir también avanzando. ¿Esto significa, señor Garcés, que no haya problema en la Administración General del Estado y en los servicios que se prestan? Por supuesto que hay problemas. Yo creo que usted creía que además vendríamos a esta comparecencia sin un acuerdo con los letrados de la Administración de Justicia y ha tenido esa ficha que guardarla. Porque es que fue ayer, claro, entonces registraron esto antes, eso es. Digo, para que no siga haciendo aspavientos. Han tenido que guardar la ficha porque este Gobierno dialoga. Y este Gobierno dialoga y llega a acuerdos con los sectores, como ha llegado con los letrados de la Administración de Justicia. Y además, señorías, estamos desarrollando, estamos incorporando un número muy importante de efectivos justamente para intentar paliar la situación que ustedes dejaron de personal en el conjunto de administraciones públicas, no solo en la AGE, también con las tasas de reposición, usted eso sabe, absolutamente a cero, en el conjunto de ayuntamientos, si no pregúntele a sus compañeros, o en las propias comunidades autónomas. Verá, cuando ustedes gobernaron, quitaron de este país a 110.000 funcionarios. Desde que llegó el señor Rajoy a la Moncloa hasta que se fue, en esa ventana se despidieron, no se renovaron a 110.000 funcionarios solo en la AGE. ¿Sabe? Esto no es interactivo, señoría, insisto. Señor Píriz, por favor.
Un momento, ministra, vaya terminando, por favor, que ha terminado su tiempo. Señor Piriz, tendrá oportunidad su compañero de responder lo que estime oportuno, por favor. Finalice, señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. ¿Sabe cuántos efectivos se han incorporado en estos años? Señor Garcés, si no, yo en mi segunda intervención le hago el repaso. 164.000 funcionarios. En los años que ha gobernado Pedro Sánchez, frente a la caída de 110.000 que provocaron los gobiernos del señor Rajoy. Por tanto, tenemos que seguir trabajando, sin duda. Tenemos que intensificar la presencia en el servicio directo que se presta en la seguridad social y en los diferentes ámbitos a los ciudadanos, sin duda. Por eso necesitamos seguir gobernando, señorías. Por eso necesitamos seguir gobernando, para ser capaces de revertir recortes de 10 años del Partido Popular, que hemos empezado el camino, pero que tenemos que continuar revirtiéndolo a lo largo de la próxima legislatura. En ello estamos trabajando en diálogo, no como ustedes, con las organizaciones sindicales, con el conjunto de asociaciones profesionales y, por tanto, señorías, siendo capaces de poner al ciudadano como centro del sistema, reconociendo el trabajo de los servidores públicos y debiendo prestar el servicio en las condiciones de calidad que todo el mundo necesita y que todo el mundo se merece. En eso es donde nos van a encontrar trabajando y no en el fango. Gracias, ministra. Tiene la palabra el señor Garcés Sanagüete. Muchas gracias, señor presidente. Cada vez que usted sube a esta tribuna, Castelar se remueve en su tumba. Me van a quitar el prestigio parlamentario que tenía. Mire, cuando usted habla de corrupción, es como cuando Bildu habla de libertad, cuando Jordi Pujol habla de integridad o como cuando Pablo Iglesias hablaba de feminismo. Es como si viniera aquí Farruquito a hablar de seguridad vial. Es exactamente lo mismo. Y, por cierto, para su información técnica, los funcionarios no son removidos de los puestos. Lo digo por su responsabilidad, que ya tenía que tener conocimiento después de 4 años. Serán el personal laboral, no los funcionarios. Los funcionarios no nos echa nadie porque tenemos un derecho estatutario a mantener. Lo digo porque cuando venga aquí hable con responsabilidad y hable absolutamente con rigor. Mire, yo tengo un problema con usted cada vez que tengo una interpelación. Es que digo una cosa y usted relee o reinterpreta lo que yo digo. Y así es imposible. Usted vive en el metaverso de la política. Yo no digo lo que usted dice. La antipolítica es no reconocer lo que se dice de la tribuna o poner en boca de una persona lo que no ha dicho. Yo no voy a entrar en ese juego. ¿Sabe lo que es la antipolítica? Subir aquí 13 minutos y no contestar a nada de lo que se ha dicho. Porque la interpelación era otra. La política es responder a lo que se está interpelando. Usted no ha dicho nada. Usted no ha dicho cómo se va a arreglar el problema de la seguridad social. Usted no ha dicho cómo se va a arreglar el problema del ingreso mínimo vital. Usted, en función de los decibelios, porque además ya es una praxis muy consolidada en usted que conocemos todos, se acoda aquí en el escaño, se encara al grupo interpelante y en función de eso dice lo mismo. Me ha decepcionado, no esperaba esto de usted, es que ya me lo sé. El problema es que yo sí que me lo esperaba de usted. Por lo tanto, a mí no me ha decepcionado, o sea, ya sabía lo que iba a decir. Por lo tanto, sabía que no iba a haber mucha respuesta a lo que nos estaba diciendo. Mire, ustedes tienen un problema, y es que quieren convertir su fracaso en un éxito. Y eso es, además de una falacia, una paradoja y una trampa política. Si ustedes incrementan las rentas públicas en los presupuestos, no es más que porque ha subido la inflación. Por cierto, la inflación es acumulativa. Si yo engordo un año 10 kilos y al año siguiente engordo 5 kilos, yo podré decir que engordo menos, pero he engordado 15 kilos, que es lo que le pasa a los españoles cuando van al supermercado, porque la inflación es acumulativa. No habría sido necesario incrementar tanto las rentas públicas si hubieran sabido contener la inflación.
Y, por supuesto, la inflación es un problema exógeno, ajeno a sus responsabilidades políticas. Ustedes son unos meros notarios, testaferros de la realidad, albaceas de la información. Mire, señora, no quiero desaprovechar la ocasión. Yo toda mi vida he estudiado y creo que, además, se me caracteriza por mi prestigio y por mi reputación profesional. Sí. Y por mi integridad. Con 23 años yo era inspector de Hacienda. No sé dónde estaba usted entonces. Seguramente estaba estudiando y le reconozco su mérito. Pero yo no tengo ningún pasado oscuro. Ninguno. Absolutamente ninguno. Y que una ministra del Gobierno de aquí, de España, venga a echar basura sobre la reputación personal y profesional de una persona, yo les cuestiono como políticos. Pero usted, ¿qué tiene que decir de mí? Dígalo. Dígalo ahora mismo, por mi honor. Dígalo. Nada. Absolutamente nada. Una hoja de servicios completamente impecable al servicio de la Administración Pública y de la política española. Y, en fin, se lo diré. Quiero que aproveche la ocasión pues para decirnos, ya que le ha tocado a usted venir aquí, que es una clara declaración política, teniendo en cuenta que no la esperábamos a usted, pues que nos diga que ha hablado con el ministro Escrivá para resolver el problema de la seguridad social. O que ha hablado con la ministra Llop. Ya sé que finalizó ayer el conflicto con los letrados de la Administración de Justicia y me alegro mucho. Pero hay 200.000 casos ahora mismo paralizados. 200.000 casos paralizados. Y esa es la realidad. Y me gustaría que hablara también con la ministra Calviño y que nos dijera qué va a hacer con los fondos comunitarios. Usted sabe perfectamente, porque está en el Ministerio de Hacienda, que usted está computando como gasto ejecutado los libramientos que hace a las comunidades autónomas. Usted sabe que lo está haciendo. Y eso es una trampa, además de una falta de transparencia absoluta. Mire, yo no les pido ya que, desde luego, entren. Se ha dejado por aquí el regaliz, por cierto. Lo digo porque esto no es mío. Le advierto una cosa. Está llegando el tiempo y la hora de poner fin a esta etapa política. Está llegando el final de esta etapa política. Yo les pido que acaben con dignidad, que acaben con el rigor que no han tenido. Y, por cierto, hay una quinta categoría de ministros, que es el ministro de la antipolítica, y la antipolítica es usted. Muchísimas gracias. Gracias, señor Garcés. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Hacienda y Función Pública. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Garcés, si usted está contento con esa intervención, pues estupendo. Estupendo. O sea, yo creo que debería de vérselo, porque quien algunas veces no se hace un favor es uno mismo cuando sube a la tribuna. Yo no le he hecho a usted ningún ataque personal. Y como sus compañeros pensarán que usted no se podrá defender, pues todos a coral, cada vez que yo me subo a la tribuna, pues ustedes interactúan, como le digo. Usted habla aquí de su... Yo no le digo a usted... Yo soy funcionaria, señor Garcés. No, es que usted lo dice como si usted tuviera un pedigrí superior al resto de los diputados que nos sentamos aquí. Yo soy funcionaria desde los 24 años, señor Garcés. Yo soy médica de profesión. Es que yo no sé qué viene usted a contrastar, porque ha querido, como usted, poner en contraste su currículum con el mío. Entonces, no lo entiendo. No entiendo lo que usted ha querido decir, como si usted tuviera más valor o fuera más listo o tuviera más conocimiento. Yo no sé cuál tiene usted, yo sé el que tengo yo. Y sé qué es lo que hago yo y, por supuesto, una persona que es funcionaria, pues no hace falta decirlo en la tribuna. Es que no tenemos que venir aquí a sacar galones de lo que cada uno es. Venimos a hablar de política, señor Garcés. Venimos a hablar de política y a intentar no tirar la política al fango. Al fango, porque usted me acusa a mí de lo que yo he dicho, que en la tribuna usted ha representado la antipolítica. Señor Garcés,
Usted ha representado la antipolítica y la enmienda a la totalidad de su intervención se la ha hecho usted en la segunda, en la que usted proyecta en mí lo que ha dicho usted. Pero me da igual lo que usted haya dicho. Yo voy a decir lo que va a hacer este Gobierno, que es lo que creo que nos importa a los que estamos aquí, si es que hay alguien que nos está escuchando. Mire, lo primero que nosotros hemos hecho respecto a intentar revertir los recortes que se produjeron en la etapa anterior del Partido Popular es modificar la tasa de reposición. La tasa de reposición en las últimas leyes de presupuesto se han elevado hasta el 110% con carácter general y al 120% para sectores prioritarios. Por tanto, cada vez que se jubila una persona en la Administración pública, no solamente se puede reponer, cosa que ustedes no hacían, ustedes negaban y de ahí la salida de más de 110.000 funcionarios, sino que además habrá sectores que incorporan en las ofertas públicas de empleo adicionalmente un 10 y un 20% respectivamente. En segundo lugar, la precariedad, el empleo temporal, uno de los grandes males de la Administración del Estado en general, no de la AGE, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos. ¿Qué hace este Gobierno? Promueve una ley de estabilización para que todas las personas que estaban ocupando plazas, sus plazas se hagan a concurso público, a oferta pública de empleo. Ya se han incluido por parte de todas las administraciones cerca de 540.000 plazas para salir en el futuro, sanitarias, educativas, de todo tipo en todas las administraciones, porque este Gobierno quiere estabilizar al personal, que ser funcionario es vía oposición, pero si no se convocan las oposiciones, las ofertas de empleo, hay interinos que permanecen en ese régimen o temporales durante demasiado tiempo. Yo no tengo por qué presumir que usted esto no sabe, como usted presume de mí, y por tanto le recuerdo que tuvimos un debate aquí en el Congreso en el que pusimos en marcha esa ley de estabilización, que creo recordar que, como en todo, ustedes votaron en contra. Le digo más, la Junta de Andalucía, que se quiso adelantar a esa regulación, tiene ahora un problema, que va a despedir a más de 1.000 interinos, que no va a poder renovarlo, en las condiciones en las que se planteó en la ley con las personas que llevaban mucho tiempo desarrollando de forma indubitativa esa función. En tercer lugar, señoría, en el año 2022 incorporamos para la AGE, solo para la AGE, 44.787 plazas que van a seguir saliendo en los próximos años. Hemos incrementado prestaciones, es verdad, el ingreso mínimo vital es nuevo, las prestaciones de los ERTE eran nuevos, las prestaciones del cese de actividad de autónomo han sido nuevas. Eso ha intensificado que en las zonas presenciales tengamos en este momento que mejorar, y así se lo digo, y vamos a seguir trabajando para mejorar, pero lo haremos desde el diálogo con las organizaciones sindicales, lo haremos desde el diálogo con los trabajadores y lo haremos desde la política constructiva, señor Garcés. Es decir, seguir trabajando, y por eso reclamaba que necesitamos seguir trabajando en esta dirección en la próxima legislatura, seguir trabajando para que esa oferta pública de empleo histórica que estamos promocionando, esa tasa de reposición que se mantiene al 110% con carácter general o la estabilización en el empleo sea una realidad antes del año 2024, como hemos comprometido con la Unión Europea. Entre tanto, ¿contaremos con el Partido Popular para algo? Pues una pregunta que cada vez se contesta más sola. Si al menos no van a arrimar al hombro, contribuyan a hacer política útil, constructiva, y no se apunten a eso sus socios en algunos gobiernos que permanentemente lo que practican es una política de cuestionamiento del sistema político, de tierra quemada, para que, como usted bien saben, aniden los populismos y, por tanto, haya debilitamiento de la democracia. No sigan por ese camino, no lo sigan al menos algunas señorías que tienen un pasado democrático que les honra y que, por tanto, tienen que contribuir a que estos discursos no se abran camino. Intervenciones como la suya, señoría, no ayudan en nada. Muchas gracias, señora ministra.